7 de la mañana, 26 minutos. Está con nosotros a esta hora el expresidente de la República de Colombia y líder del Centro Democrático, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted, a todo el equipo periodístico de la FM y a los oyentes. Muchas gracias. Expresidente, ¿cómo van las cosas en la campaña de su candidato, el candidato de su partido, Oscar Iván Zuluaga? Bueno, Oscar Iván es un hombre competente, de una trayectoria muy destacada, muy importante, transparente, eficaz en el sector público y en el sector privado. Y lo que debo recordar a través de la FM es que su candidatura es producto de un procedimiento transparente. El partido, por consenso entre los precandidatos, tuvo unas encuestas, 2 firmas, además una tercera firma que fue interventora, y eso lo ganó el doctor Oscar Iván. Yo creo que el partido ha procedido con toda seriedad, con todo espíritu democrático y con respeto a lo que tiene que ser la institucionalidad estatutaria de un partido. Expresidente, ¿cómo fue esto de la no llegada de Oscar Iván Zuluaga al equipo Colombia? ¿Quién finalmente lo sacó? ¿Eso por qué no se pudo arreglar? ¿Qué fue lo que ocurrió, expresidente? No, todo está dicho en la carta del doctor Oscar Iván, todo está dicho en la carta del doctor Oscar Iván. Yo creo que lo que hay que hacer es, de parte nuestra, tener mucha prudencia con el tema. El candidato ha tenido autonomía derivada de un mandato que le dio la Convención del Centro Democrático para definir el tema de coaliciones, etcétera, y lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar muchísimo con nuestros compatriotas, con la ciudadanía. Estos micrófonos generosos de la FM, yo los aprovecho para invitar a todos los aspirantes del Centro Democrático a volcarse a las calles de la patria, a tener un diálogo con la ciudadanía. Presidente, ¿cómo están las relaciones con la familia Char? La primera declaración en contra de Oscar Iván Zuluaga en el equipo Colombia es y emana de Alex Char. Y ahora hay versiones periodísticas, sin mucho fundamento, que aseguran que Char es el enviado especial, caballo de Troya de Juan Manuel Santos, y que por eso dinamitó Oscar Iván Zuluaga. ¿Esa es su percepción también? No, doctor Luis Carlos, no, yo invito a toda la prudencia. Yo tengo una amistad con el doctor Fachar desde 1986. Nosotros hemos apoyado la buena gestión de el alcalde Alejandro Char en Barranquilla, de las alcaldías que ellos han tenido, el actual alcalde Pomarejo, etcétera. Y la verdad es que tenemos que dedicarnos a la campaña de manera muy constructiva. Yo no creo que sea el momento de hacer comentarios dañinos. Hay mucho tema de problemas del país, de soluciones, de aspectos positivos del gobierno para resaltar, de lo que falta, que nos obligan a concentrarnos en la campaña, y sobre estos temas, estimado doctor Luis Carlos, ser muy prudente y muy constructivo. Expresidente, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Cómo ve el ambiente de campaña en medio de la violencia que han desatado las FARC y el ELN? Eso que han llamado despedida a Duque. Y la pregunta concreta es, ¿le está faltando contundencia al presidente para contener a la guerrilla? Pues por supuesto hay preocupación. Yo diría que tenemos el tema, hay que examinarlo detenidamente. Mire, ¿qué veo yo? Primero, tenemos ese problema de Venezuela. Segundo, es que un país con 140.000 hectáreas de coca que dice Naciones Unidas, o más de 200.000 que dice Estados Unidos, y sin posibilidad de eliminar eso, es un país que está permitiendo que el narcotráfico se constituya en un poder alternativo, ilegal, criminal, que afecta al Estado de Derecho. El país va a tener que pensar muy seriamente aún en reformas constitucionales para quitar de encima este problema del narcotráfico y del microtráfico. Ojalá que
re- se recupere totalmente la moral de las Fuerzas Armadas. Aquí hay operaciones importantes que se han dado, que son un buen indicio. El ministro Diego Molano dice que ahora está en el plan de eliminar 1.000 casas de vicio. Ojalá en todas partes del país se avance con ese decreto de el decomiso de la droga. El microtráfico ha hecho mucho daño. Mire, hombre, doctor William, en esos pueblos cafeteros del centro norte del país, donde hace poco terminó una cosecha, el informe que uno tenía es que de cada 100 pesos que se pagaban por nómina semanal a los recolectores, 14 iban al microtráfico. Eso hay que combatirlo con toda la fuerza. Está además ese decreto del decomiso de droga. Creo que hay que tener un gran apoyo a las Fuerzas Armadas, en toda parte tener unas unidades integradas entre Fuerzas Armadas, Fiscalía, jueces, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, para que las capturas de delincuentes no lleguen a que inmediatamente los pongan libres. Y necesitamos millones de colombianos trabajando como informantes de las Fuerzas Armadas, ayudando. Por ejemplo, estas ciudades que tienen hoy tanta inseguridad deberían tener en sus respectivas localidades un alto comandante de las Fuerzas Armadas, un mayor, un coronel o un general a cargo de esa seguridad, organizar toda la ciudadanía en lo posible en frentes de seguridad, lo mismo en la parte rural, proteger la información ciudadana para evitar retaliaciones. Y por ejemplo, yo pienso en una localidad de Bogotá, en una comuna de Medellín, que ese comandante que esté al frente de esa seguridad y se dedique viernes, sábado a trabajar el tema de cultura, de deporte con los jóvenes, etcétera. El tema es muy difícil, uno ve unos esfuerzos importantes del gobierno, unos operativos que han dado unos resultados muy buenos y una gran preocupación ciudadana por la inseguridad. Nosotros seguimos en el tema como Centro Democrático. Para nosotros es un tema fundamental, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Sí. Bueno, expresidente, muy buenos días. Volviendo con la campaña, con la cosa política, ¿usted qué piensa de candidatos como Rodolfo Hernández, como Federico Gutiérrez? ¿Qué piensa de ellos? ¿Eventualmente el Centro Democrático podría hacer una alianza con alguna de esas campañas? A ver, yo le hablo de todos, de los que me quiera preguntar, Darcy, mire, y constructivamente. El doctor Federico Gutiérrez nació aquí como concejal de Medellín en el 2003. Él le ganó al candidato Juan Carlos Vélez en el 2015 y toda la bancada del Centro Democrático en el Consejo de Medellín, que era la mayoritaria, esos 4 años lo apoyó. Hizo una muy buena alcaldía de Medellín y sabe nuestro aprecio, él es candidato independiente. El doctor Rodolfo Hernández, a mí me dio gusto apoyarlo cuando ganó cuando era candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Nunca fui a su oficina. Él mismo ha reconocido que nunca le pedí un puesto, menos un contrato, lo cual es totalmente ajeno a mi vida pública. Lo apoyé en los momentos en que se le debió apoyar en el ejercicio de la alcaldía. He tenido una buena, prudente relación con él, unos y otros. El candidato nuestro es un hombre nacido de un gran proceso democrático, de un partido serio institucional que es el Centro Democrático, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Y nosotros tenemos un compromiso con las bases, con el pueblo colombiano, que nos obliga es a dedicarnos a trabajar con la base colombiana. Por eso yo los días que no tengo audiencia judicial estoy en la tarea de salir a las calles colombianas, mirar ojo a ojo a mis compatriotas, entregarles una cartica y no olvidar que Óscar Iván Zuluaga ha sido un gran arquitecto de políticas sociales y económicas. Mire, yo quiero recordar esto, Dar. En el año 2008-2009, con esa crisis financiera internacional, las economías de Chile, México, Brasil, tuvieron unos rendimientos negativos muy graves, muy acentuados. Colombia, que venía de crecer casi al 7%, nuestro gobierno bajó mucho, pero tuvo todavía crecimiento positivo del 1,9%, y al año siguiente ya estábamos en el 4,4%.
y toda esa política social que se hizo para contrarrestar esa crisis fue comandada por Óscar Iván Zuluaga. Eso le mereció que lo calificaran como el mejor ministro de Hacienda del continente. Pero además yo he dicho que es un gran arquitecto de soluciones económicas y sociales. Sí, expresidente, le pregunta Santiago Ángel. Sin embargo, hay algunos analistas, y usted lo sabe bien, que señalan que esta podría ser la primera vez en Colombia en muchos años en que no se encuentren lo que se considera como extremos, que a segunda vuelta no pase el senador Gustavo Petro y el candidato Óscar Iván Zuluaga, sino que pase probablemente Gustavo Petro y alguno de los otros candidatos. Si ese es el escenario hipotéticamente, la línea es que el Centro Democrático apoya a cualquiera que pase a segunda vuelta contrario al senador Gustavo Petro. Hombre, Santiago, eso me da la oportunidad de hablar del tema de los extremos. A ver, yo pregunto si ser extremista es defender al Valle del Cauca contra el narcovandalismo. No, señor, eso no es ser extremista. Eso es defender la seguridad y la libertad. Por favor, mire, en el gobierno mío nunca se limitó la protesta. Siempre se respetó la protesta, pero se evitó la violencia. Cuando nosotros pedimos que hubiera militarización, tan pronto aparecieron las primeras infiltraciones de violentos en las protestas. Si eso se hubiera hecho, el país hubiera tenido las protestas y no hubiera habido violencia. Eso que nosotros llamamos militarización es militarización disuasiva de la violencia. Y tengo que recordarle a los colombianos que ese gobierno mío permitió la protesta, el debate permanente, nunca interfirió en los medios de comunicación, etcétera. Yo no creo que evitar la violencia sea extremismo. Mire, por ejemplo, está el debate de taxistas y de Uber. ¿Usted sabe qué propuse yo en el Congreso? Yo lo que propuse en el Congreso fue una ley que infortunadamente no aprobaron, vino mi salida abrupta del Congreso, para que a las plataformas se les exigiera pagar la seguridad social equitativamente, contribuir equitativamente al pago de la seguridad social de los trabajadores. Por ejemplo, la señora que tiene el carro de Uber, y que hubiera unas normas que le permitieran competir lealmente a los taxistas. Por eso me ha preocupado lo que pasó con Julián en Manizales, y le he dicho, Julián, reflexión, y me da la oportunidad de recordar esto. Yo no creo que eso sea extremismo. Proponer nosotros que le bajen los impuestos a las empresas, pero que la jornada de trabajo de Colombia, como lo aprobó la ley, sea no de 48 horas, sino de 42, eso es equidad democrática. Eso es trabajar por una economía fraterna, sin odio de clase. Lo primero que hay, yo agradezco inmensamente su pregunta, porque me da la oportunidad de decir qué es el centro democrático, no esa estigmatización de extremismo que muchos creen que porque nos preocupamos por la seguridad y ellos quedan allá totalmente indiferentes frente a la violencia, los extremistas somos nosotros cuando cumplimos una responsabilidad, o creen o tratan de ignorar lo que hacemos por las empresas y por los trabajadores o por el emprendimiento. Yo no creo que se pueda llamar extremista un partido que nace de una idea, por ejemplo, como la nuestra, en materia de que todos los colombianos que están en esa financiación del gota a gota, del chupasangre que llaman, del día a día, pasen a la financiación institucional, y que estamos pidiendo una política masiva de microcrédito, de capital de riesgo para los pequeños empresarios de Colombia, o que estamos pidiendo, Santiago, lo que he pedido al gobierno, que mire, el gobierno que ha tenido un gran éxito con ingreso solidario, gran creación del presidente, y con todo el aprecio que le tengo al presidente, mi cariño, lo que apoyamos de las cosas buenas del gobierno, le estamos pidiendo, como le decíamos ayer en Ibagué, que pasemos urgentemente a 5 millones de familias con ingreso solidario para ayudarle a todos esos informales que todavía no han podido recuperar su micronegocio por la pandemia, para ayudarle a la familia pobre que tiene un discapacitado o un adulto que todavía no están en los programas de apoyo, para ayudar a superar la pobreza. Yo no creo que extremismo sea decir lo que le advertimos a los colombianos: hombre, cuidado, la economía se está recuperando muy bien,
No nos olvidemos que el año pasado tuvimos el mayor crecimiento en el mundo después de Arabia Saudita. Cuidado con decisiones políticas este año que causen un pánico y trunquen la evolución favorable de la economía. Si nosotros mantenemos esta buena marcha económica en un país sin corrupción y le agregamos a esto la eliminación de muchas entidades del Estado que sobran, y el gobierno mío dio ejemplo en la austeridad, nosotros podemos acelerar la superación de la pobreza. Muy respetado Santiago, esto no es extremismo, esto es el centro democrático, y agradezco tanto que su pregunta me dé la oportunidad de decir algunas cosas de por qué somos centro democrático, pero yo creo que hay otra parte de su pregunta que no respondí porque me emocioné con esta parte. Sí, expresidente, le pregunté que si pasa a segunda vuelta el senador Gustavo Petro y otro líder político diferente, Óscar Iván Zuluaga, la línea del Centro Democrático es apoyar al que sea contra Gustavo Petro. Santiago cada día trae su afán. Lo que nosotros defendemos es la posibilidad de que este país resuelva lo social sin perder la libertad. Eso es lo que defendemos, Santiago. Yo le digo a los jóvenes colombianos, miren, y a los jóvenes del Centro Democrático, se los digo en las calles de Colombia, se los dije ahora en Ibagué, se los dije en Girardot, se los he dicho en todas partes por donde puedo recorrer. Hombre, constitúyanse en la primera línea, pero en la primera línea de la educación, en la primera línea del emprendimiento, en la primera línea del empleo, en la primera línea de la tecnología, el deporte, la cultura, en la primera línea contra el narcotráfico, contra el microtráfico. Hagamos una reflexión para eliminar el narcotráfico de Colombia. Yo le digo eso a los jóvenes, y la defensa de la libertad. Cada día trae su afán, lo que es una constante nuestra, que se debe aplicar en cada momento de decisiones políticas, es la defensa de la seguridad, del emprendimiento, simultáneamente de la política social, del Estado austero y de algo que nos preocupa, que en el desespero de algunos se apoye proyectos con los cuales Colombia empiece a perder las libertades. Por eso a través de la FM me da con mucho corazón, le digo a los oyentes, este país puede resolver los problemas sociales sin poner en riesgo las libertades. Entonces, eso es Presidente, lo que guía, buenos días. En cualquier momento, en cualquier decisión que tengamos que tomar, aplicaremos esos principios. Presidente, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Para mortificación de sus malquerientes que decían que Uribe estaba liquidado, que ya no iba a estar en las listas, lo que lo vemos es con mucho entusiasmo recorriendo calles, recorriendo plazas, visitando el país, como decía yo un día, como si fuera un edil haciendo campaña palajal, persona a persona. Le quiero preguntar qué ha encontrado ahí, cómo ha sentido a la gente con la que está hablando. Estos no son grandes manifestaciones públicas, sino calle. ¿Qué está sintiendo en la gente que está en la calle con la que se encuentra, presidente? Bueno, doctor Juan, muchas gracias. A ver, hombre, primero yo lo hago con amor a Colombia, yo lo hago con entusiasmo, yo lo hago sin pereza, yo lo hago sin fatiga, sin cansancio, yo lo hago con entrega, con el corazón. Segundo, hombre, es muy importante eso de llegar a la puerta de un sencillo almacén, decirle a los trabajadores de ahí o al dueño, me permiten saludarlos, decirles crucemos el puñito de COVID, entregarles una cartica que son renglón del corazón a mis compatriotas, y la inmensa mayoría lo recibe bien. Por supuesto, hay una que otra persona que me dice no. Yo he procedido con mucho respeto. Antenoche, por ejemplo, en una calle de Ibagué, tuve una muy buena discusión con una niña, o la tuve ayer en Tocaima, Cundinamarca, con un joven, sobre muchos temas del país, y les dije, les agradezco tanto que me permitan esta discusión. Hay otros que me insultan, yo diría que una minoría que hace mucha bulla. Yo he sido respetuoso. Aquí lo importante es que
de parte nuestra no haya el mínimo irrespeto, que haya toda la paciencia, toda la tolerancia, porque yo creo que esta es una pedagogía para decir, hombre, las calles de Colombia no pueden ser del vandalismo, tienen que ser de la democracia. El más bello foro de la democracia, de la libertad, es la calle. Yo espero contribuir a eso, Entonces, a los que me insultan les digo, hombre, discutamos, yo los escucho con toda atención y me permiten una respuesta, pero que no haya de parte nuestra el más mínimo irrespeto. Y tengo que hablar de Soacha, doctor Juan, porque tengo que decirle a los colombianos a través de la FN, si hubo un ministro de Estado preocupado por Soacha fue usted, en ese gobierno donde yo tuve el honor de que usted fuera ministro. Yo no podía pasar por Soacha sin referirme al tema doloroso de los falsos positivos. Ese es un tema que me duele, me desgarra. Es que yo soy padre de familia, yo soy abuelo, yo vengo de una familia que ha sufrido mucho la violencia. Yo sé, yo viví el dolor de mis abuelos, de mis padres, la angustia permanente de mi señora y de mis hijos. A mí me duele mucho eso. Y además me duele también por el gobierno nuestro, porque nosotros lo único que queríamos era el rescate de la seguridad de los colombianos con toda transparencia. Me duele por las Fuerzas Armadas. Yo he querido mucho las Fuerzas Armadas. A mí me daba mucha lidia pensar que alguien de las Fuerzas Armadas estuviera cometiendo un delito. Por supuesto, hay exageraciones, también hay falsas acusaciones, pero cualquier caso de falso positivo es doloroso, desgarrador, y ¿sabe qué me preocupa? Cuando yo escuché a un capitán del ejército como testigo protegido en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá, reunión de la cual di cuenta públicamente al país de inmediato, dije, aquí hay un tema de narcotráfico de por medio, porque ese capitán dijo que habían llevado unos muchachos por al Catatumbo y que en la Brigada Ocaña había algunas personas que a propósito están condenadas, y yo lo denuncié ese día, que por cuidar el narcotráfico, por ser cómplices de narcotraficantes y al mismo tiempo dar la apariencia de que combatían el narcotráfico, habían asesinado a unos muchachos. Yo tan pronto crucé la puerta de la Oficina de Naciones Unidas, lo denuncié. He insistido mucho que se investigue qué participación tuvo el narcotráfico en este episodio que a mí me duele tanto, que manchó la seguridad democrática, que afecta hasta el último día de mi vida, mi tranquilidad, me perturba. Y una cosa de la cual usted fue testigo, nosotros trabajamos con amor por Soacha. Lo último que voy a decir es lo que usted hizo por Soacha siendo ministro. Nosotros llevamos las familias en acción a Soacha y fueron más de 40,000. Allá hicimos la más importante sede del SENA de Colombia. Toda esa población pobre de Soacha, nuestro gobierno llegó al régimen subsidiado de salud. Eso es bien importante. ¿Cómo trabajamos ahora lo de jóvenes en acción? El Transmilenio de Bogotá estaba definido hasta la estación del Apogeo en Bosa y nosotros cofinanciamos con ese 70% para que llegara a Soacha. Allí empezamos la doble calzada Girardot y que va al Pacífico. Hicimos los primeros kilómetros de la vía Aló. ¿Y qué hizo usted como ministro? 2 proyectos importantísimos de vivienda, sobre los cuales nuestro gobierno se sintió feliz, con una figura que usted tenía, que infortunadamente después la Corte Constitucional la declaró inexequible por razones de forma que se llamaba macroproyectos. Una ciudadela verde extraordinaria y otro proyecto del sector privado y otro de una caja de compensación. Entonces yo digo, hombre, qué triste. Deje de echarle tantas flores aquí a Juan Lozano. No, lo que pasa es que uno le da tristeza que esa labor que se hizo por Soacha la hayan empañado. ¿A quién la empañó? ¿Por qué la empañaron? Con este doloroso hecho de haber asesinado a unos muchachos de Soacha. Te digo que a mí me da mucha tristeza eso por todos estos aspectos. Pero por supuesto, a todos los colombianos, un capítulo dolorosísimo en la historia de Colombia. Pero mire,
expresidente, yo pensando que usted es un hombre de origen liberal, porque es de origen liberal, ¿qué piensa, por ejemplo, cuando escucha a personas como César Gaviria, em, que está al frente del Partido Liberal, yéndose tanto hacia el lado de Gustavo Petro, dejando esa puerta abierta de una eventual unión con el proyecto de Gustavo Petro? Mire, yo soy muy respetuoso del presidente Gaviria y mantendré esa norma. Además tengo gratitud con él porque en este injusto caso judicial que vivo, él hizo unos comentarios públicos con la autoridad del presidente que yo agradezco sobre una tutela que se definió en la Corte Constitucional. Entonces, yo tengo un propósito que es todo el respeto por el expresidente César Gaviria. Ahora, ¿qué creo yo? Yo sí creo que este país puede resolver lo social sin poner en riesgo las libertades. Todos estos proyectos del socialismo siglo XXI en las diferentes modalidades, poco a poco van restringiendo las libertades. Por ejemplo, yo pregunto por el proyecto de Bolivia, que es el más difícil de cuestionar, porque la economía de Bolivia ha funcionado bien durante el socialismo siglo XXI. Y me dicen, hombre, a mí me parece muy difícil criticar el proyecto de Bolivia. Y me dicen, sí, la economía va bien, pero todos los días hay amenazas institucionales. Mire, por ejemplo, la injerencia del Ejecutivo en la justicia contra la señora expresidente y a la tortura que la han sometido. Entonces allí se va borrando la independencia de las instituciones. Y ese es un camino, así sea más lento, para acabar con las libertades. Yo recuerdo que los empresarios decían, invirtamos en Nicaragua, que allá ganamos mucha plata. Ortega nos ha dicho, hagan negocios, traigan dinero, inviertan en Nicaragua, ganen dinero, no se metan en la política. Y entonces vivían felices, que porque el crecimiento económico de Nicaragua iba muy bien. Allá se acabó la independencia de instituciones, terminaron los líderes empresariales en la cárcel, la economía bastante deprimida. Estos proyectos de socialismo siglo XXI, así se quieran cambiar de ropaje, son muy peligrosos. Tarde que temprano se convierten en restricción de la libertad y en empobrecimiento de los pueblos. Es que hay una cifra que hay que recordar. La Venezuela que tanto aplaudió Gustavo Petro, en 1998 tenía el 40% de pobreza, hoy el 96% de pobreza. Nosotros podemos resolver los problemas sociales y de ahí todas las propuestas del Centro Democrático y lo que le pedimos al gobierno. Nosotros resaltamos lo bueno del gobierno, pero reconocemos todo lo que falta y pedimos y lo hacemos con respeto, pero en privado y en público, con todo el afecto que yo le tengo al presidente Duque. Nosotros creemos que lo social lo puede resolver este país sin poner en riesgo las libertades. Lo digo, por supuesto, con todo el respeto al expresidente Gaviria, con un compromiso que tengo con mi ser, de ser muy respetuoso con el expresidente Gaviria. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Expresidente Álvaro Uribe, como siempre, un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Es usted muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias, doctor Luis Carlos, y a todo el equipo de la FM.